Bloque 1. Histopatología de la neumonía. 1. ¿Cuáles son las 4 fases histopatológicas sucesivas por las que pasa la neumonía clásica? Respuesta: edema, hepatización roja, hepatización gris, resolución. 2. ¿Qué caracteriza a la fase inicial de edema y por qué rara vez se identifica clínicamente o en autopsias? Respuesta: se caracteriza por la presencia de un exudado proteináceo y, a menudo, bacterias dentro de los alvéolos. Rara vez se identifica porque es seguida de inmediato por la fase de hepatización roja. 3. ¿Qué componentes celulares y microbiológicos definen a la fase de hepatización roja? Respuesta: eritrocitos, glóbulos rojos. Su presencia en el exudado intraalveolar celular da el nombre a esta fase. Neutrófilos, importantes para la defensa del hospedador, bacterias. A veces se identifican en cultivos de muestras alveolares reunidas en esta fase. 4. ¿Qué cambios metabólicos y celulares ocurren en la fase de hepatización gris? Respuesta: eritrocitos. No hay extravasación de nuevos eritrocitos. Los que estaban sufren lisis y degradación. Célula dominante, el neutrófilo. Otros hallazgos. Abundan los depósitos de fibrina y las bacterias han desaparecido. 5. ¿Qué logro inmunológico representa la fase de hepatización gris para el organismo del paciente? Respuesta: corresponde a la contención satisfactoria de la infección. El organismo logra circunscribir el proceso infeccioso, lo que se traduce en una mejora del intercambio de gases. 6. ¿Qué ocurre durante la fase final de resolución y qué célula es la protagonista? Respuesta: la célula dominante en el espacio alveolar es el macrófago. Se eliminan por completo los restos de neutrófilos, bacterias y fibrina, y la respuesta inflamatoria cede. 7. ¿Para qué tipo de neumonía son válidas principalmente estas 4 fases histopatológicas y en cuáles no suelen observarse? Respuesta: son válidas sobre todo en la neumonía neumocócica. No suelen observarse en cuadros inflamatorios de origen viral o por pneumocistis. 8. En la neumonía asociada a ventilador, VAP, ¿qué patología se observa antes de que aparezca un infiltrado en la radiografía y a qué mecanismo se debe? Respuesta: puede surgir una bronquiolitis respiratoria, la cual es causada por el mecanismo de microaspiración. 9. ¿Cómo difiere la distribución anatomopatológica típica entre las neumonías hospitalarias y las extrahospitalarias, CAP? Respuesta: neumonías hospitalarias, es más frecuente una enfermedad bronconeumónica, CAP bacteriana, es más común una distribución novar. 10. A nivel histopatológico real, ¿qué tipo de ataque representan las neumonías virales y por pneumocistis, a pesar de su imagen radiográfica? Respuesta: representan más bien un ataque alveolar y no intersticial. Bloque 2. Etiología y clasificación de patógenos. 11. ¿Qué 4 grandes grupos de microorganismos pueden causar neumonía extrahospitalaria, CAP? Respuesta: bacterias, hongos, virus y protozoos. 12. ¿Qué patógenos de identificación reciente menciona el video como causantes de CAP? Respuesta: virus anta, metapneumovirus, coronavirus, responsables de SARS y MERS, cepas de origen extrahospitalario de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, MRSA. 13. ¿Cuál es el germen causal más común de la neumonía extrahospitalaria, CAP? Respuesta: el Streptococcus pneumoniae, neumococo. 14. ¿Qué bacterias se clasifican dentro de la categoría de patógenos bacterianos típicos? Respuesta: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, en algunos pacientes, bacilos gram-negativos como Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. 15. ¿Qué microorganismos se clasifican como patógenos atípicos? Respuesta: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydopila pneumoniae, especies de Legionella virus neumotrópicos, gripe/influenza, adenovirus, metapneumovirus y virus sincitial respiratorio. 16. ¿Qué tendencias epidemiológicas actuales se mencionan respecto a la incidencia de neumococo vs patógenos atípicos? Respuesta: neumococo, su incidencia está disminuyendo gracias al uso creciente de la vacuna antineumocócica, M.
Pneumoniae y Pneumoniae, su incidencia parece estar aumentando, en especial entre adultos jóvenes. Bloque 3. Consideraciones clínicas de virus y patógenos atípicos. 17. Según pruebas de PCR, ¿en qué porcentaje aproximado están presentes los virus tanto en adultos sanos como en pacientes con neumonía? Respuesta: en un 20 a 30% de los casos. Los virus más comunes son influenza, parainfluenza y virus sincitial respiratorio. 18. ¿Qué dilema clínico representan los virus al ser detectados en un paciente con neumonía? Respuesta: no siempre se puede determinar clínicamente si actúan como patógenos etiológicos principales, copatógenos o simplemente como colonizadores. 19. ¿Cuáles son las dos limitaciones biológicas de laboratorio que definen a los microorganismos atípicos? Respuesta: no pueden cultivarse con los medios habituales de laboratorio y tampoco se les identifica mediante la tinción de Gram. 20. ¿Por qué es clínicamente vital identificar si el origen es un patógeno atípico al momento de elegir el tratamiento antibiótico? Respuesta: porque los microorganismos atípicos son intrínsecamente resistentes a todos los betalactámicos. En estos casos, se requiere obligatoriamente el uso de un macrólido, una fluoroquinolona o una tetraciclina. 21. ¿Qué porcentaje de casos de CAP corresponde a una etiología polimicrobiana y qué combinación es la habitual? Respuesta: corresponde al 10 a 15% de los casos, y la presentación habitual es una combinación de patógenos típicos y atípicos. Bloque 4. Neumonías por anaerobios y Staphylococcus aureus, MRSA. 22. ¿Bajo qué condición específica intervienen los gérmenes anaerobios en una neumonía? Respuesta: intervienen únicamente cuando se produjo un episodio de broncoaspiración días o semanas antes del inicio de la neumonía. 23. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar una neumonía por anaerobios? Respuesta: la combinación de vías respiratorias indefensas debido a ingesta excesiva de alcohol o drogas, historial de convulsiones, presencia de gingivitis significativa. 24. ¿Qué complicaciones clínicas graves suelen derivar de las neumonías por anaerobios? Respuesta: la formación de abscesos pulmonares, empiemas o derrames paraneumónicos importantes. 25. ¿Con qué infección viral clásica se asocia de forma típica la neumonía por Staphylococcus aureus? Respuesta: se asocia clásicamente como una complicación secundaria a la infección por el virus de la influenza, gripe. 26. ¿Qué complicación pulmonar potencialmente grave y destructiva se asocia a las cepas de MRSA de la comunidad? Respuesta: la neumonía necrosante. 27. ¿Cuáles son los dos factores epidemiológicos que causaron el problema de MRSA en la comunidad? Respuesta: la propagación de MRSA procedente del entorno hospitalario hacia el medio extrahospitalario, la aparición de cepas genéticamente diferentes de MRSA nativas de la propia comunidad. 28. ¿Qué particularidad tienen las cepas de MRSA de origen extrahospitalario, KMRSA/MRSA, en cuanto a los pacientes que afectan? Respuesta: tienen la capacidad de producir infecciones graves en individuos sanos que no habían tenido ningún contacto previo con los servicios de salud. 29. Al final del día en la práctica clínica, ¿en qué porcentaje de casos de CAP nunca se logra identificar la causa específica y que debe guiar al médico? Respuesta: en más de la mitad, 50%, de los casos nunca se identifica el patógeno específico. Por ello, el médico debe guiarse firmemente por los factores epidemiológicos y de riesgo del paciente.